Muy buenas noches, hoy te saludo desde Madrid. Hoy estamos a 17 de septiembre del 2025. La gracia y el amor del Padre sean sobre ti en Cristo Jesús. Hoy vamos a tratar un tema que está en Mateo capítulo 18. A mí particularmente este tema siempre me ha llamado la atención desde que lo leo y he escuchado bastantes interpretaciones sobre él. Fíjate lo que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos al contexto de este pasaje, porque en el capítulo 18 se dice quién es el mayor en el reino de los cielos, o sea que el tema es el reino de los cielos. Ese tema fue la base principal que Cristo vino a comunicar, que Dios trae a través del Hijo el reino de los cielos a los hombres y nos desata del reino de las tinieblas. Ya sabe que el enemigo reinó desde Adán y ahora él es el príncipe de la potestad del aire y el príncipe de las tinieblas y el de este mundo. Entonces Cristo lo que viene es atar al hombre fuerte, quitarle el botín y entonces ahora entrar en nosotros el reino de los cielos. Por eso dice: no temáis, pequeños, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Entonces esta pregunta a Jesús es la que nos lleva poco a poco a este texto, pues Jesús explica a sus discípulos con una ilustración muy gráfica en el momento, pues llamando a un niño en el versículo 2 dice que les habla del reino y de su naturaleza, pues dice que cualquiera que se humille como este niño, versículo 4, ese es mayor en el reino de los cielos. Se da cuenta que él no se sale del tema, es el reino de los cielos. Pero esta palabra humilde es tapeinó, figura de humillar en condición o de corazón. Fíjese que aquí vemos la actitud de corazón, es también allanar, bajar humildemente o humillar. Viene también de la palabra deprimido, como dije, humillarse, y es una condición humilde. He buscado también la palabra deprimir en el diccionario normal y dice disminuir el volumen de un cuerpo por medio de la presión. Para poner un ejemplo sencillo, es como cuando nos arrodillamos o cuando estamos literalmente en el suelo, ya sea orando o humillados, es estar bajo. Es también hundir alguna parte de un cuerpo, es humillar o rebajar, es producir decaimiento del ánimo. Dicho de un cuerpo es disminuir su volumen o cambiar de forma por virtud de algún hundimiento parcial. Pero también, como dije, es allanar, dejar o poner un camino transitable. Es, en otras palabras, dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, trate a nosotros, trate en nosotros. Entonces, a continuación de este ejemplo que hace Cristo con un niño, comparándole con alguien humilde que representa a Cristo mismo en el hombre, es decir, el nuevo nacimiento, porque nadie que no ha nacido de nuevo puede ver ni entrar en el reino. Es el nuevo hombre, la nueva creación o la nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces nos habla de las ocasiones de caer, dos tipos de personas o dos reacciones o actitudes, y dice que el que hace caer o es causa de tropiezo, y también habla de los pequeños del reino, es decir, los nacidos de Dios que hemos estado tratando. Pero esta conducta también podría aparecer entre los nacidos de nuevo. ¿Qué conducta? Pues la de hacer tropezar a alguien u ofender, ya sea cuando se le sale la carne, cuando actúa fuera de lo que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice el Señor, versículo 7, hay del mundo, es decir, los impíos o los no nacidos de nuevo, dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero aquí viene la confirmación de lo que podemos nosotros también ser tropiezo, porque dice, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí habla de una manera más extensa y plural. Versículo 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie, ahí habla a los discípulos y a nosotros, te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Y así hasta el versículo 9, habla también a los discípulos y a nosotros. Versículo 8 dice, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo. Y así si tu ojo, pues sácalo. Versículo 9 dice que es ocasión de caer. Cuando algo te es ocasión de caer, pues sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, pero no ser echado en el fuego, en el infierno.
Entonces, con esto el Señor no quiere decir que un nacido de nuevo se perderá, pues si usted sigue leyendo el versículo 14, dice que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y si no es la voluntad de Dios, nadie lo arrebatará de su mano. Después de hablar de las caídas y los tropiezos, habla de la parábola de la oveja perdida. Habla de que es una representación de la oveja a esos pequeños porque Dios en Cristo vino a salvarlos, los nacidos de nuevo, que en el versículo 10 aún tienen ángeles que los protegen. Entonces nos muestra la redención que obraría Cristo para sus escogidos. Estos nacidos de nuevo también éramos personas perdidas y muertas en delitos y pecados, pero una vez nacidos de nuevo también debemos cuidarnos de ser tropiezo. En el versículo 6 aparece la palabra escandalizo, que es escandalizar, entrampar, hacer tropezar, y es una figura de tropezar o incitar a pecar o a la apostasía incluso o al desagrado. Escandalizar, ofender, poner tropiezo. Pero la palabra que aparece en el versículo 7 es de donde proviene esta y es escandalón, que significa escándalo. Es una trampa como una rama que se pone, por ejemplo, un arbusto encorvado en medio del bosque para que sea trampa, ya sea a animales o a personas. Es una figura de causa de desagrado o de pecado. Es ocasión de caer o caída. Versículos 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Aquí la palabra para pecado es amartano, que es como figura negativa. Es errar al blanco y así no participar del premio. Cuando tú vas a tirar al blanco, pones una diana y si tú erras al blanco, pues entonces no ganas, gana el que da en el blanco. Entonces de eso se trata, de que cuando tú pecas no recibes cierto premio. Y con esto no está hablando de la salvación, sino de un galardón, porque la salvación está hecha en Cristo Jesús. Así que amartano o pecado es cometer pecado, pecar o practicarlo. Y si seguimos entonces en el tema del pecado, es todo lo que el hombre hace sin Dios. Es la naturaleza caída actuando como tropiezo y termina afectándonos a nosotros y a los demás. Pero así empieza este tema, Cristo hablando de la ofensa. Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y amplía el tema a la iglesia cuando queremos arreglar estos asuntos que se salen de las manos entre dos personas, en el versículo 17. Y llegamos al 18, donde dice entonces, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y en este contexto de la ofensa, del pecado y los tropiezos, vamos a observar las palabras atar y desatar. Una es deu, que es un verbo primario que significa atar, encadenar, ligar, prender, preso o sujetar. Fíjate todas las connotaciones que hacen en cuanto a la atadura. Es cuando tú te atas a algo y algo, algo te está deteniendo. Pero la otra es luo, que es también un verbo primario y es todo lo contrario porque es aflojar o soltar, literalmente o figura de ser libre, de abrir, de soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar y soltar. Todo esto lo logró Cristo cuando nosotros estábamos atados, ligados, encadenados, sujetos al diablo por medio del pecado, y por eso viene la muerte. Pero en Cristo Jesús, Él destruyó el pecado y destruyó la muerte resucitando, y ahora nosotros, como dice aquí, nos soltó de las cadenas porque fue al mismo infierno para llevar cautiva la cautividad, subir por encima de los cielos y llenarlo todo, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena, es decir, Dios mismo. Ahora podemos ver desde la óptica del Señor el nivel espiritual de las ofensas hacia nuestros hermanos y sus consecuencias. Hay ataduras espirituales por no desatar las cadenas de las ofensas. Hay ataduras al no perdonar. Hay ataduras en el resentimiento. Hay ataduras o ligaduras del cielo
y la tierra como una ley cuando no aflojamos o soltamos a nuestros hermanos con sus ofensas. Pero en este asunto hay solución en Cristo, pues en la cruz Él ya nos perdonó a nosotros, pero clama al Padre diciendo, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso cuando el asunto es bastante delicado y para que no llegue a más gravedad, el Señor nos llama a entrar en paz por medio del acuerdo, el perdón y el amor. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Versículo 20 en adelante, Cristo termina con una parábola que nos va a ilustrar este tema. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, aquí mire, postrado, es decir, humillado, tirado por el piso, rebajado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, este es Dios, que por su gracia nos salva, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Cristo nos perdonó nuestra deuda por medio del sacrificio de la cruz. Dice, pero saliendo, aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, esto es muchísimo menos de lo que le habían perdonado. Dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, mire, postrándose, humillándose como aquel niño, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Aquí estos verdugos son un tipo de los demonios. Estos verdugos eran los que martirizaban al que era echado en la cárcel con ese objetivo. Dice, hasta que pagues todo lo que debes. Versículo 35 termina así, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, el atar y del desatar en este texto habla de una actitud del corazón, de un acto voluntario en nosotros hacia los demás. Es un acto que incluye confesión los unos con los otros, es perdonarnos de acuerdo como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Versículo 18, no debemos también tener misericordia con los demás como Dios tuvo misericordia de nosotros. Y así se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que Dios te bendiga, te guarde y nos ayude a vivir el Evangelio en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.